quiero que vayamos, antes de compartirles esta palabra, quiero que vayamos a Isaías capítulo 13, versículo 11. Isaías capítulo 13, versículo 11. Dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y habitaré la altivez de los fuertes. Amén. En la traducción actual dice: el Dios Todopoderoso dice, estoy muy enojado y furioso, haré que también el cielo y la tierra castigaré a los malvados y humillaré a los orgullosos. Cuando acabe con ellos será más difícil encontrar un babilonio con vida que una aguja en un pajar. Bueno, algo que el Espíritu Santo me ha venido poniendo en el corazón y es hablar acerca de cosas que han venido pasando y que el Espíritu Santo quiere que cada día volvamos a Él. Amén. Es por eso que hoy he titulado esta enseñanza El verdadero eclipse. ¿Cómo se llama? El verdadero eclipse. ¿Por qué el verdadero eclipse? Porque en estos días se ha desatado una noticia acerca del eclipse que habrá el 8 de abril, ¿cierto? Esa noticia que se ha ido desatando, pues ha ido generando en algunos temor, en otros ha estado, se han venido en las noticias, han dicho, bueno, vayan apartando, haciendo sus mercados, haciendo cosas, porque no se sabe qué puede pasar. Otros, algunos teólogos, otras personas han estado diciendo, este eclipse es un eclipse profético. Resulta que más o menos según estudios, los eclipses a nivel mundial suceden más o menos cada 6 meses. Bueno, son esporádicos, pero el eclipse que va a haber ahorita es un eclipse especial, ¿sí? No es un eclipse que solo sucede en un país o en un lugar. Es un eclipse que va a estar pasando por varios lugares. Y este eclipse que va a pasar, algunos científicos dicen que estos eclipses suelen pasar más o menos cada 300 años. ¿Sí? O sea, cada 3 siglos. Décadas, no, cada 3 siglos. ¿Listo? Cada 3 siglos. ¿Por qué? Porque este eclipse va a pasar por varias partes del mundo. ¿Sí? ¿Por cuáles van a pasar? Va a pasar por toda América del Norte, empieza por el Océano Pacífico, pasa por México, Estados Unidos, Canadá y termina en el Océano Atlántico. ¿Sí? Parcialmente quiere decir que algunos lo van a poder ver algo en algunos lados y en otros no se va a ver. Parcialmente va a pasar por todo Centroamérica, ¿sí? Y también parte de Sudamérica, especialmente en Venezuela y en Colombia. Este eclipse, dicen los teólogos y algunas investigaciones, que es un eclipse profético. Es un eclipse donde se hace un llamado de atención, donde el Señor está llamándonos en los últimos tiempos. Quiero aclarar algo, y es que el fin de la tierra no va a haber, pero sí va a haber el fin de los tiempos, ¿sí? No es el fin de la tierra, porque Dios no va a acabar la tierra, pero sí va a pasar una serie de cosas que son muy tremendas. Incluso lo hemos venido viviendo, ¿cierto? Y en este, por ejemplo, en este evento que está pasando, pues lo asocian mucho con la segunda venida del Señor Jesucristo. Algo que ha estado pasando es, por ejemplo, que ahorita hubo un terremoto en Taiwán.
que eso ha estado apareciendo también mucho por redes sociales, la sequía del río Éufrates, que eso también estaba pasando, las guerras contra Israel, que eso también estaba profetizado, ¿sí? Y se han venido desatando una ola de cosas, pero eso atemoriza a la gente. ¿Por qué nos atemoriza? Y algo que el Señor me ponía en el corazón, y es que Dios no trae todos estos juicios para que la gente tenga miedo, sino al contrario, para que cada persona se arrepienta de su pecado y decida llevar una vida agradable delante de ¿quién? De Dios. Eso es lo que Dios quiere. O sea que en estos últimos tiempos Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento, a que nos apartemos del pecado, a que llevemos una vida para agradarlo a Él, a que llevemos una vida ya sea en el tiempo que sea. Pero si estamos más cerca y el Señor nos dice que habrán señales en los cielos, ¿y en dónde vas? Y en la tierra habrán señales, van a haber señales. Y han habido señales, han estado pasando muchas cosas. Pero Dios no nos dice habrán estas señales para que se escondan o para que miren qué van a hacer desesperados. No, Dios lo está diciendo para que nos apartemos del pecado y llevemos una vida para agradarlo a Él. Para que el día que Dios venga, Jesucristo venga, seamos hallados dignos delante de Él. Amén. Pero antes de entender este arrepentimiento, quiero hablar acerca del pecado, ¿sí? ¿Y de dónde nace el pecado? ¿Dónde nace el pecado? El pecado nace en el corazón de un querubín, ¿sí? ¿Quiénes son los querubines? Son los guardianes de la gloria de Dios. Son los que son los salmistas de la gloria de Dios. Ellos son los salmistas. Ese querubín era uno de los más importantes. Podríamos decir era el líder de la alabanza de los cielos. Era uno de los guardianes más importantes en los cielos. Pero en él nació algo, y nació ¿en dónde? En el corazón de él. Y nació, ¿qué nació? El orgullo. El orgullo es una de las primeras cosas que dañan. Viene de la palabra griega que significa uris, el cual quiere decir orgullo. Y el orgullo es que está en contra del cuando entra en el corazón del hombre, al hombre se le olvida que es criatura de Dios y que Dios es su autoridad. La oscuridad entró ¿en quién? En este querubín, y a él se le olvidó que su autoridad y el creador de él era Dios, y él quiso ser como ¿quién? Como Dios. Cuando entró este pecado, Dios no pudo permitir ese pecado en los cielos. Entonces fue desechado y hoy en día lo conocemos más como Satanás. No es que Satanás sea el de los cachos, no es la bruja con la nariz larga, las uñas largas. No, no, ¿sí? Es hermoso, es atractivo, endulzó tanto que cuando Dios puso a Adán y a Eva, el pecado ya estaba. Pero Satanás engañó ¿a quién? A Eva, y engañó a los dos, los engañó, ¿sí? Pero quiero que miremos antes de esto, vamos a mirar Ezequiel 28:14. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos.
desde el día en que fuiste ¿qué? Creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la maldad de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Amén. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra de los ojos de todos los que te miraron. Eso fue lo que pasó con este querubín. Algo que suele pasar, y es que cuando el orgullo entra en el corazón del ser humano, la oscuridad entra en él y el hombre no puede ver la gloria de Dios y no puede ver su pecado. Por eso hay un famoso dicho que dice, y que muchos lo dicen, y es que no acepta sus propios errores. ¿No acepta qué? Sus propios errores. ¿Listo? ¿Y cuál es esa naturaleza del hombre? Es la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque Satanás engañó a Adán y a Eva, los engañó. Entonces entró el pecado sobre los seres humanos y desde ahí toda su simiente empezó a ser su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Es que por naturaleza somos pecadores. Yo estoy por naturaleza fácil, soy atraído por el pecado y peco. Por esa naturaleza Caín mató a Abel, y por esa naturaleza las ciudades fueron creciendo. Si fue tanta la maldad que Dios tuvo que volver a intervenir. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos esa maldad será como en los tiempos de Noé. Eso es lo que pasa. Cuando pasan estas cosas, entonces cuando entró esta naturaleza, por eso siempre ese pecado empieza a dañar nuestras vidas. Amén. Hay algo que pasa, y es que el pecado siempre trae consecuencias, trae castigo y juicio en nuestras vidas. Quiero que miremos Hebreos 12:6. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios, cuando su hijo le desobedece, ¿qué pasa? Usted dice: ¡ay, tan lindo! Yo le dije a mi hijo que no cogiera ese plato porque lo iba a romper, y lo cogió y lo rompió antes de adrede. ¡Ay, se mereció un beso! ¿Usted diría así? ¡Oye, no considero! ¿Quién no hace caso? ¿Sí o no? No, ¿cierto que no? No, el que ama, ¿qué pasa? Pues lo corrige, hermano, lo castiga. ¿Por qué? Porque desobedeció. Así pasa hoy en día con las naciones. Dios nos avisa: oye, ojo, tengan cuidado, porque desde los cielos estaré avisando cosas que van a suceder y juicios que van a llegar. Mire esto: en la tierra de Nínive ya había un juicio. Cuando Jonás le habló, iba a haber 3 días de oscuridad, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Que él fue y dio la palabra, pero no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque el pueblo se arrepintió. Porque el pueblo tomó la decisión de arrepentirse. Mire esto, que no es casualidad. En Estados Unidos hay 7 ciudades que se llaman Nínive y una ciudad más que se llama Jonás.
el eclipse va a pasar directamente por esas 8 ciudades. No es casualidad. Todas las ciudades y los países que van a pasar, el pueblo de Israel habita y honra a Israel. Dios no nos quiere asustar, Dios nos quiere hacer un llamado de atención. Y nos está diciendo, ojo con lo que va a suceder. Pero no es para que se asusten, es para que se arrepientan de sus maldades, para que se aparten de su pecado y decida llevar una vida, ¿qué? Agradable. Pero, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Muchas veces hablamos del pecado, pero no entendemos qué es el pecado. El pecado viene de la palabra hebrea que significa errar, o de la palabra griega que significa hierro, que significa, la palabra griega quiere decir armatia. Armatia, que es griego, y armatia quiere decir hierro, ¿sí? Hierro, con Y. No, hierro no, sino hierro. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? No dio en dónde? En el blanco. O sea, que usted puede lanzar, que usted coge una flecha, está diciendo, ¿cuál es la meta del que tiene la flecha? ¿Dar en dónde? Pero cuando la lanza y se fue 4 o 5 centímetros más arriba, ¿qué pasó? No dio en el blanco, erró. La lanzó, pero erró. No dio en el blanco como debía de ser. La meta del cristiano y de todo hijo de Dios es dar en el blanco en su santidad. ¿Es qué? Dar en el blanco en su santidad. Si la palabra de Dios dice honra a padre y madre, ¿yo qué debo de hacer? Honrarlo, no faltarle el respeto. Ay, mi papá sí jode. Ay, mi mamá sí es cansona, ¿no? Empiezo a faltarle el respeto. Que si dice la palabra de Dios, esposos, honren y trátenlas como ¿qué? Ay, eso sí se lo sabe, ¿no? Trátenla como ¿qué? Vaso frágil. Ah, pero cuando estoy bravo, ¿qué? El que manda aquí soy yo de malas, que eso me arriesgo, ¿cierto? Esposas dicen ¿qué? Sométanse y ¿qué más? Y respétenlos. Ah, pero es que eso lo dice la Biblia porque la Biblia es machista. No, la Biblia no es ni machista ni feminista. La Biblia es centrada en lo que dice. Y el pecado es pecado. O sea, estoy errando en los principios de la ley ¿de quién? De Dios. O sea, que cuando se habla de pecado, cuando yo hablo de pecado, quiero decirte es que es una persona que erra en la ley de Dios. Eso es errar, eso es pecar. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Eso es el pecado. Quiero que miremos también en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan. Vamos a ir aquí un poquito más rápido. Primera de Juan, capítulo, ya les digo, capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿En dónde? En Dios. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como el que es justo. El que practica el pecado es ¿de quién? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica
el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede ¿qué? Pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué le pasó a los fariseos? Los fariseos eran los maestros de la Torá. Eran los maestros de la ley de ¿quién? Éramos, como decir en ese tiempo, los verdaderos cristianos. Pero estos fariseos no cumplían la ley para ¿quiénes? Pero ellos sí cumplían la ley para otros. Por eso, en esta carta de Juan, aquí nos quería decir, Juan nos quería decir, oiga, que nadie os engañe. Si mi hermano peca, si tu hermano que dice que va a la iglesia sigue en pecado y tras pecado, yo vengo a la iglesia, pero yo llego al trabajo, digo mentiras, cojo el celular, me pongo a ver pornografía, cojo el celular y pongo música que no me edifica. Más encima soy bien delicadito y más encima digo, sí, yo soy orgulloso y qué. Antes saco así pecho. ¿Y qué? Soy manso, pero no menso. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros decimos, ay, no, y no hay pecado. Eso es pecar. Eso es pecar. Cuando yo constantemente estoy fallando y pecando, errando en la ley de Dios, ¿qué dice la Biblia? Que yo no soy ¿qué? No soy hijo de Dios. El orgullo, en otras palabras, también quiere decir que es para un impío. Impío quiere decir que es alguien que no guarda la ley de Dios. Ojo con esto, hermanos. Tú puedes venir a una iglesia por muchos años, pero no puedes ver la gloria de Dios si no has nacido de nuevo y no te has arrepentido de todo corazón y sigues pecando. Cuando quieres hacer justicia, lo hace con una mala intención. Ay, lo voy a decir para que, ahora sí le caigo con toda. Bueno, madre, ¿sí ve? Para que aprenda. Yo soy cristiano, pero mi hermanito, la verdad me cuesta perdonar. Es que, no, es que tengo como una rabia en mi corazón. Pues quiero decirte que si hay orgullo en tu corazón y sigues pecando y haciendo más pecados y más pecados, posiblemente no has nacido de nuevo. ¿Posiblemente qué? Y no hay un verdadero arrepentimiento. Por eso Dios trae este juicio. Por eso Dios trae juicios sobre las naciones, sobre los pueblos. ¿Sabe por qué hoy en día hay miles de familias que conocen a Dios pero se siguen separando y siguen destruyéndose? ¿Sabe por qué? Porque no hay verdadero arrepentimiento. El que ama a Dios hace todo por agradarlo a Él. Amén. Eso es lo que Dios dice. Pablo dijo en Gálatas 5:21 que el que peca no puede entrar al reino de los cielos. El reino de Dios debe estar ¿en dónde? En mi vida. Por tal manera, mi familia, en mi casa, debe ser el reino de Dios vivido en la práctica. No es solamente, mi hermano, decir, ay, es el fin de los tiempos, ¿qué va a pasar? Arrepiéntase, pecadora. No. Es para que yo mire mi corazón, para que yo examine mi vida delante de Dios. Diga, oiga, ¿yo en qué estoy mal? ¿En qué estoy fallando? Por eso vienen tantos problemas. Puedes venir a la iglesia, pero si te vas y sigues bailando, sigues rumbeando, sigues haciendo tus cosas del mundo, pues no vas a ver la gloria de Dios. De nada te va a servir, mi hermano.
De nada te va a servir lo que vienes a la iglesia porque yo quiero que Dios sane mi economía, porque yo quiero que Dios sane mi salud, porque yo quiero que Dios haga algo en mi hogar, porque están pasando tantas cosas que quiero que Dios las arregle. Pero Dios primero tiene que arreglar tu vida para arreglar el resto. Pero cuando Dios empieza a tratar con los hijos y empieza a disciplinarte y empieza a corregirte y empieza a ponerte orden, entonces tú empiezas a hacer ¿qué? No me gusta, au, no, mejor me voy, no, eso en la iglesia no sirve, allá nos critican. ¿Cierto? Entonces Dios quiere que haya un verdadero cambio en mi vida, que todo lo que tú hagas lo hagas con amor. Amén. Miren, hermanos, hay un verdadero eclipse que puede durar mucho más que un día. ¿Saben cuál es? ¿Sí saben cuál es? El pecado. El sol siempre está alumbrando ¿qué? La tierra, ¿cierto? Pero cuando está el eclipse, la luna hace esto, ¡pum!, se pone entre el sol y la tierra. ¿Y hay qué? En la tierra, ¿qué pasa? Hay oscuridad. El pecado es igual. El pecado pasa lo mismo. Yo quiero mirar a Dios y quiero que la luz de Dios esté ¿en dónde? En mi vida. Pero cuando el pecado se pone frente a mí, hay un eclipse en mi vida. Y ese eclipse puede durar más de un día, puede durar toda la vida en tu vida. Amén. Puedes venir a la iglesia, puedes servir, puedes ser pastor, puedes ser líder, puedes ser todo lo que usted quiera. Pero si el pecado está al frente de ti, la oscuridad está en tu vida y no vas a poder ver la gloria de Dios por más que hagas. Por eso te cuesta entender. Por eso a algunos les cuesta entender que el servicio no es para un lugar sino para Dios. Por eso a otros les cuesta entender que yo debo cambiar. No es por el bien de otros que yo debo cambiar. Es que debo cambiar es por quién. Porque debo honrar a Dios. Porque reconozco que Él es mi creador y que primero está Él antes que quién, que yo. Y que para que pase esto, para que haya luz en mi camino, ¿qué cree que debe hacer? Debo leer la palabra de Dios. Debo ser un hacedor de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 119 versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando tú no tienes salida, ¿dónde debes ir? A la palabra de Dios. Cuando no sabes qué hacer, ¿dónde debes ir? A la palabra de Dios. Porque cuando hay oscuridad en mi vida, ¿quién es la lámpara? Es la palabra de Dios. ¿Cuál es la lumbrera? Mi camino es la palabra de Dios. Pero tú puedes leerla, tú puedes escucharla, mi hermano. Pero si el pecado está al frente de ti, la oscuridad no te deja cambiar. Sigues en un círculo vicioso. Tú dices, si quiero cambiar, quiero mejorar, quiero que Dios restaure mi familia, quiero que Dios restaure mi salud, quiero que Dios restaure mi economía, pero sigo en ese círculo año tras año y después me quejo contra Dios, me quejo contra el mundo, me quejo contra todos. ¿Sabe por qué? Porque la oscuridad no te deja ver. Hay un eclipse en tu vida. Ha oscurecido sus ojos, su corazón, y te has dejado llenar de iniquidad, de rabia, de celos, de contiendas, de ira, de enojo. No sabes cómo hacer las cosas. Y cuando no sabes cómo hacer las cosas, pues obviamente fallas. Por eso empiezan muchos a decir, ¿de qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve conocer a Dios? Si no veo nada, siempre pasa lo mismo. ¿Sabe por qué pasa lo mismo, mi hermano? Porque el pecado está oscureciendo tu vida. Porque estoy pecando deliberadamente. A veces lo conozco. Dice la palabra de Dios, saber hacer el bien y no hacerlo te es contado. ¿Por qué? Por pecado. Porque es como saber que yo puedo dar en el blanco y no darlo. Estoy errando en la ley de Dios.
Amén. Miren, hermanos, la oscuridad del pecado no me deja ver claramente, y puede durar toda la vida en oscuridad. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes decir soy hijo de Dios, puedes ser un líder, puedes ser lo que usted quiera, hermano, pero si hay orgullo en tu corazón, si hay pecado en tu corazón, si sigues pecando, si no cambias, no tomas la decisión de mejorar y decir, oiga, quiero agradarle a Dios, quiero cambiar esto y lo voy a cambiar. Que si el Señor me muestra, oiga, hay orgullo, pilas, cambie eso, yo voy a ponerle frente a eso, hermano. No es, sí, yo tengo orgullo. Es que eso es difícil, hermano, eso no cualquiera lo deja. Pues, hermano, ese pecado ha oscurecido su alma, ha oscurecido su corazón, y eso muestra que tú no puedes reconocer al verdadero Dios, quien te ha creado. Ah, sí, yo soy cristiano, ¿y qué de malo tiene ir a echarme una bailadita? Ay, qué de malo tiene mirar ahí unas cositas, son inocentes, echar una mentirita piadosa. Ay, qué de malo tiene, hermanito. Una vez alguien me hizo una pregunta, pastor, una pregunta, pero digamos si es por un bien común la mentira. Le dije, pues mentira es mentira, pecado es pecado. Dice la palabra de Dios que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ay, no, es que, hermano, es por un bien común. Por ejemplo, cuando le dicen, ¿cuántos años de experiencia llevas? Yo pongo 10, aunque llevo un año, porque no me van a recibir por los 10. Cuando tú pones la mirada en el Señor y tú dices, mi palabra es lumbrera mi camino, y si el Señor dice que Él irá conmigo donde quiera que vaya por ser fiel, entonces yo me agarro a Él, a su palabra, y soy fiel, y Él te entregará la victoria. Amén. Él te entregará la victoria. Miren, hermanos, en estos tiempos no son tiempos de juego, son tiempos donde Dios nos está haciendo un llamado a la acción, un llamado a predicar la palabra de Dios. No te quedes callado. Dice la palabra de Dios que los hijos de Dios hablan de la palabra del Señor y le predican, tú eres luz en medio de las tinieblas. Dios te llamó a ser luz en tu trabajo. Dios te llamó a ser luz en el equipo donde estás. Dios te llamó a ser luz en tu vida. Dios te llamó a ser luz en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Dios no te llamó a hacer tinieblas y a igualarse con las tinieblas. Dios le mandó a hacer que fueras luz y cambiaras el destino de muchos por causa de lo que ven en tu vida, mi hermano. Eso es lo que Dios quiere. Cuando la presencia de Dios y el pecado se va, entonces la luz de Dios empieza a brillar en mí, y yo empiezo a mostrarle a otros con una actitud de humildad, con una actitud de amor. Comienzo a enseñarle a mi hijo con amor. Empiezo a cambiar las cosas. Dejo de ser deshonesto. ¿Sabe por qué hoy en día los gobiernos no son honestos? Porque las ciudades no son honestas. Porque el principio de una nación debe empezar por ti y por mí, hermano, no por un gobierno. Cuando yo quiero que mi nación mejore, entonces no debe mejorar ¿por dónde? Por arriba, debe mejorar por mí. Porque cuando yo reconozco quién es la autoridad de una nación es el quién, es el pueblo. No es solamente el gobierno. La autoridad de un gobierno es todo el pueblo. Pero cuando el pueblo está cegado, cuando el pueblo está lleno en su pecado, está inundado, es como un ciego que trata de coger a otro ciego y decirle, oiga, no se meta por allá, métase por acá, mire, yo veo, pero no ve. También está igual de ciego. ¿Quién es el que nos alumbra el camino para poder hacer las cosas correctas? Dios y su palabra. Por eso no debemos quedarnos callados. En estos tiempos es donde debo salir, predicarle, hablarle a mis amigos, a mis vecinos. Oiga, vecino, estamos a tiempo, arrepiéntase.
Estamos a tiempo, cambien, hermano. Ya nadie en estos tiempos venimos a la iglesia, pero la maldad se ha incrementado tanto que estamos en la iglesia cada 8 días. Vemos por redes o medios digitales la enseñanza. ¡Oh, qué enseñanza tan linda! ¡Uy, el Señor me habló, pero sigo igual! Pues hermano, cambie. Si Dios te está hablando, cambie. Deje esas malas actitudes, deje de estar ofendiendo, deje de estar en las iras, en las contiendas, en los celos, en los chismes. Deje de estar metido donde no lo han llamado, hermano. Sea luz, haga las cosas de manera coherente. ¿Quiere ser autoridad? Primero sométase a la autoridad. Que si no honra a las autoridades que usted ve, mucho menos puede honrar una autoridad que no ve, hermano. Ay, no, yo hago lo que el Señor me diga y no lo que diga el pastor, o lo que diga un líder, o lo que diga mi papá o mi mamá. No es lo que a mí me parece y lo que Dios me guíe. No, hermano, usted está más graves ahí. Es que el orden empieza ¿por dónde? Por mí. Haga así. ¿Empieza por dónde? El cambio empieza por dónde? Por mí. Cuando yo cambio, todo mi alrededor cambia. Cuando yo quiero que otros me escuchen, yo debo aprender a escuchar. Cuando yo quiero que otros mejoren, yo debo primero que mejorar. Lo mismo pasa con sus hijos. Cuando usted quiere que sus hijos sean mejores, primero mejore usted y después sus hijos van a mejorar. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias por conectarte con nosotros. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que todos somos lluvias de gloria eterna.